televisor, un coche, una cerveza, un bar, un supermercado, un libro, su marca. Noticias. Estás escuchando Hablemos de Economía Social el lunes a las 8 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde. Hablemos de Economía Social. Hoy en día vivimos en un mundo complejo y exigente. No es ya suficiente reaccionar y tratar de resolver los problemas solo con retórica, emoción o pensamiento crítico lineal. Para lograr éxito necesitamos perspicacia, intuición y pensamiento crítico para innovar y hacernos más productivos. Los estándares competitivos de éxito son ahora globales. Cómo utilizar el razonamiento lógico y el análisis para visualizar el futuro, planear, fijar metas, comunicar, pensar, desarrollar sinergia de grupo y colaborar internacionalmente. En el frenético mundo posmoderno de hoy es esencial que todas las personas y organizaciones se tomen el tiempo para pensar, planear e innovar. El dejarse atrapar por los detalles del día a día sin pensar sobre el futuro es un camino seguro hacia el fracaso, tanto a nivel individual como organizacional. Necesitamos tener ahora el dominio de técnicas estratégicas como la de tormenta de ideas y de planeación en grupo, sobre los dos principales tipos de pensamiento que existen, ambos cruciales para nuestro éxito: el pensamiento analítico, basado en la lógica y razonamiento, y el pensamiento sincrético, basado en perspicacia o intuición. Los conceptos y características de los emprendedores del conocimiento, su importancia y cómo encontrarlos, desarrollarlos y descubrirlos. La inevitabilidad de la internacionalización del conocimiento, la importancia de los llamados documentos de mejores prácticas y los beneficios intrínsecos del conocimiento humano. Así es que pónganse sus gorras y comiencen a pensar sobre cómo pensar, ya que esto es la clave de la innovación y la productividad. Los invito a participar. Si están atentos, cuando en Red Radar decimos debemos cooperar hacia adentro y competir hacia afuera dentro de la economía social solidaria, vemos que las herramientas propuestas, redes, cadenas de valor, alianzas y gerenciamiento circular efectivo, son, a no dudar, los elementos que nos permiten organizar y controlar estos datos de medir la productividad, y no solo de este paso, como antes comentado, vital y clave, sino que, además, este tipo de organización circular de efectividad propone los mecanismos por propia determinación de controlar y mejorar los costos de servicio a lo largo de toda la cadena de valor que los contienen y producen. A no dudar que la llegada masiva de Internet a todos los niveles de emprendimientos, facilita de gran manera que estos datos antes imperceptibles, hoy puedan verse claramente reflejados en una pantalla de computador, y con un agregado expectable, con la capacidad que un ordenador propiamente dicho tiene para ordenar la información, procesarla en tiempo y forma y trasladarla en fracción de minutos a todas las partes interesadas. Nos falta un paso más, nos falta poner al recurso humano en esa dirección, entrenarlo para aprovechar las nuevas tecnologías en función de cada necesidad, estar abiertos a integrar el compromiso de no solo contar, sino, también medir y controlar para corregir, optimizar y hacer más productiva nuestra función delante de un computador. Hoy más que nunca, los comerciantes, los jubilados, los productores y también los desocupados necesitan una cooperativa que no les dé la espalda ni haga oídos sordos a sus sugerencias. Esto no es demagogia, esto es poner en valor al cuerpo de delegados para que funcione. Esto es poner consejeros con ideas y proyectos alternativos. Esto también es poner a Manuel de una cooperativa nuevamente en marcha, que atienda a la gente, que tenga compromiso y así resuelva y protagonice el cambio. Estás escuchando Hablemos de Economía Social el lunes a las 8 de la noche y el sábado a las 4 de la tarde. Hablemos de Economía Social.
comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a Red Radar. Estamos en contacto. Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Radar nuclea organizaciones con compromiso social comunitario. Si su empresa desea obtener el mejor impacto para su patrocinio en proyectos de responsabilidad social empresaria deducibles del impuesto a las ganancias, elija trabajar en red con nosotros. Radar desarrolla proyectos a medida de su empresa y elige la unidad ejecutora más apropiada para que su ayuda obtenga impacto y efectividad. Estamos en Trelew, trabajamos en toda la comarca del Valle Inferior del río Chubut. Póngase en contacto con nosotros a través de la Coordinación General. A ver si nos ponemos de acuerdo en esto que voy a decir al principio. Nacemos inteligentes y aptos para vivir, pero a medida que vamos creciendo y nos vamos deformando en la instrucción, nos vamos haciendo más tontos. Fíjense que todos nacemos dotados de los elementos necesarios para sobrevivir y supervivir. Sin embargo, los vamos perdiendo y debilitando. Perdemos, a medida que vamos creciendo, el poder de negociación. ¿Por qué digo esto? Porque una coach venezolana que estudió toda su carrera profesional en Estados Unidos y ahora vive en Australia, dijo una vez, me hizo notar una vez en una de sus videoconferencias, la inteligencia de repensar desde el sentido común, que cuando nacemos ya venimos con una matriz inteligente para desarrollarnos en este hábitat, que después la vamos perdiendo por malos vicios adquiridos en la vida común. Todos venimos con la habilidad de la negociación para el trueque. El trueque es la esencia, porque es solidario, porque es justo y redistributivo. Un bebé cuando nace inmediatamente sabe negociar. Tiene hambre, siente hambre y empieza a chillar y a llamar la atención y no desiste hasta que los padres o le dan la teta o le dan la mamadera, y a partir de ahí, en esa reciprocidad, se calla, se duerme y deja tranquilo a los padres. Este es un ejemplo clásico para que ustedes no se lo olviden y se lo fijen como anclaje, que la negociación exige precisamente terminar poniéndose de acuerdo. Dicho esto, vamos a explicar la forma cognitiva más extraordinaria, divertida y productiva de aprender negociación. Y es soñando en grande las ideas que son para ayudar al otro, a todo el conjunto, que es el primer desprendimiento que tenemos que hacer. Normalmente lo que hacemos cuando tenemos una idea es ser avaros, egoístas y mezquinos, y la mayoría, el 87, el 89% de las ideas quedan eternamente desaprovechadas en un cajón de escritorio, en un cuaderno olvidado a través del tiempo, porque ni siquiera las desarrollamos, ni las compartimos, ni las explotamos, ni las vemos concretarse. Este es el sentido práctico de la fábrica de ideas, de la red Radar, de los bancos de ideas y de los equipos técnicos en picnics de trabajo creativo. En este espacio de hoy, permítanme venderles o negociar, venderles la idea de los picnics de trabajo creativos en relación a los equipos técnicos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo interesante de los picnics de trabajo creativo, y que nadie generalmente asocia con esos ateneos técnicos donde uno va a desarrollar determinados proyectos, es que es un club del trueque en sí mismo, donde uno aporta un determinado talento en especialidad y obtiene como retribución las devoluciones de negociación, que sí son vitales para todo el proceso de la vida, porque hay reglas de participación que tienen que ver con el cultivo del talento y la negociación en todo el trámite de los picnics de trabajo, porque los participantes
que integran estos grupos de negociación lo hacen con los coordinadores para que sus ideas realmente tengan integración ideológica y doctrinaria con el plan trienal o quinquenal o estratégico en el cual nos estamos involucrando. Se compite hacia afuera, pero se coopera hacia adentro. ¿Por qué? Porque el plan trienal baja una línea que es un límite, que tiene que ver con la economía social solidaria y colectiva. Esto que tiene que ver en un ítem importantísimo. El desarrollo local se rige por la regla 80-20. 80% tiene que beneficiar el crecimiento y desarrollo del capital endógeno, o sea, el capital local, y solo el 20% el capital exógeno o foráneo. Entonces ese ya es un límite y un prerequisito, porque hay muy buenas ideas. De hecho, yo he participado en la vida activa en la consultora Calafate de montones de ideas que eran para trasladarla y vendérsela. Hace poco justamente se dio un caso acá en Trelew, para vendérsela a un comprador de afuera. Pero ¿en términos de qué? En términos de venderle todo con amplia generosidad o de fortalecer y privilegiar el capital endógeno, que el emprendedor y futuro empresario sea de acá, esté arraigado acá, deje su ganancia acá, y ese es el leitmotiv, porque genera trabajo, genera arraigo y genera un montón de cuestiones positivas muy superiores. Entonces, para ir directamente un poco al grano, hoy lo que vamos a hacer es explicar el sentido práctico que tienen estos picnic de trabajo creativos, generalmente para negociar un mejor acuerdo entre partes, entre la idea que yo llevo para exponer con los coordinadores que la distribuyen y la integran a toda una mesa de negociación colectiva. La mayoría de la gente cree que en sus negociaciones concede demasiadas cosas, y esto es un mito y un prejuicio también. La mayoría de la gente también no está segura de cómo captar un nuevo interesado conveniente para sus ideas. La mayoría de la gente aspira a obtener siempre acuerdos más ventajosos que los que son posibles o deseables o doctrinariamente compatibles con un concepto de desarrollo local inteligente, sustentable en el tiempo. En estos picnic de trabajo se desarrolla todo un sistema que está relacionado con todos los aspectos de la vida laboral, la vida deportiva, la vida comercial, empresaria. Desde el mismo comienzo de la carrera profesional de la gente, no hay muchas personas que dominen esta técnica de la negociación. Y yo me acuerdo en un taller que dio la contadora Gabriela Dufour, profesora de la universidad, sobre el armado de consorcios, me quedó grabado precisamente esta falencia que hay en por qué a veces la gente no es tan proclive a generar acuerdos asociativos, llámese consorcios, llámese cooperativas, llámese UTES, uniones transitorias de empresas, joint venture. Y esto tenemos que empezar, es el lenguaje del futuro, tenemos que empezar a masticarlo y a practicarlo hoy. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que ofrecemos, la idea para los equipos técnicos es recibir como condición de sus especialidades, sus propuestas, sus ideas, sus generosas ideas de participación en un ateneo técnico, a prepararse para estas reuniones, a ver cómo comportarse más productivamente dentro del desarrollo del picnic de trabajo, cómo detectar los términos de riesgo de cualquier acuerdo que estén pensando realizar dentro del ámbito del ateneo. Esta aplicación de técnicas y estrategias son de invalorable utilidad práctica para cuando uno sale del picnic de trabajo, porque después se aplican hasta cuando vas a la verdulería o al supermercado o a comprar cubiertas para el auto. Estas técnicas son sumamente importantes, pero ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es el resultado práctico de los equipos técnicos, de la fábrica de ideas, del banco de ideas y digamos la aplicación que pueden tener? De eso vamos a hablar en esta segunda parte del podcast, porque vamos a hacer un ejemplo simulado y práctico sobre la hora del 28 de julio, por ponerle un título que se me está ocurriendo ahora en este momento, y voy a despiezar el 25%, escuchen bien, el 25% del potencial de ideas que desarrolla un borrador de un picnic de trabajo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es
en el marco de la red Radar, de la fábrica de ideas, abrir uno de los cajones, una de las cajas fuertes del banco de ideas, para ir dando un panorama de qué se espera de los equipos técnicos que estamos convocando para desarrollar todo ese montón de ideas. Y una de las cuestiones más interesantes fue en un pueblito chico como 28 de Julio, que está cabecera de la comarca Birch, que llega hasta el puerto de Rawson, cómo se podía integrar un conjunto de ideas a las que ya tiene el municipio definidas para su propio desarrollo y crecimiento a partir de cero. Hecho esto como un proyecto como el que hicimos hace muchos años con pasantes de último año del IDES, estudiantes próximas a recibirse de técnicas en turismo, que lo pagó la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo, estaba Gabriel Dufour en ese tiempo. Y, por ejemplo, ¿qué sería lo que más le convendría a un pueblito como 28 de Julio de escasos habitantes que llevan una cierta tranquilidad y comodidad en la forma de vivir, pero a su vez no está mal pensar cómo desarrollar el potencial económico y de calidad de vida de una población sin degenerar algunos de los aspectos que desmejoran después la calidad de vida de ese grupo de habitantes, que ustedes saben que uno se queda a vivir en un terruño, en un lugar, en un territorio, porque ama el 80% de las cosas. Tendrá un 20% de necesidades, pero es mucho más fuerte el verde, la tranquilidad, el aspecto familiar, que hace que uno se arraigue en un lugar. Tampoco es bueno lo que le pasaba a ciudades como Comodoro, Neuquén, Trelew, que migraciones descontroladas, por decirlo así, en crecimiento y desarrollo, las transformaron, y el Trelew que yo conocía, que veníamos todos de chico, prácticamente todos los años nosotros a Trelew y Madrid, me traían mis viejos, era totalmente distinto al Trelew de hoy. Es lógico, pero puestos en la idea de trabajar, lo primero que el grupo definió es que cómo transformar. Primero, 28 de julio es un nombre de una fecha característica que se identifica con el pueblo galés, en el valle. Y surgió, atento a esto, lo primero, el nombre de Pueblo Granja Autosuficiente como eslogan, y de título La Aldea del Futuro. Entonces, lo pasamos en limpio. La Aldea del Futuro, 28 de julio. La Aldea del Futuro, un pueblo granja autosuficiente. Bueno, a partir de ahí, el mapa mental se desparramó en tantas ideas como, si ustedes pudieran ver el borrador que tengo acá, los apuntes que tengo acá, es tremendo. A partir de ahí, era solamente anotar cuestiones sueltas para que después los equipos técnicos por especialidad empiecen a desarrollar en forma particular y especial, y después haya coordinadores que integren lo que hacía un equipo A, un equipo B, un equipo C, un equipo D con los demás. En estas interacciones, el primer requisito para ese efecto de desarrollo, de planeación, era sostener dos ítems necesarios: un plan de vida para los actores del lugar y un plan de negocios para asegurar la sustentabilidad y la rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo, pero armónico, del lugar. Obviamente que lejos saltó el tema de lo que ya está en marcha, que es un polo cárnico que va llevando adelante la intendencia, que tiene en sí mismo ese polo cárnico una serie de derivaciones en el agro, porque está la producción de alimentos, en todo lo que es el matadero, lo que después es las distribuciones. Así que, respetando eso, lo que se decidió es que, en primer lugar, un aspecto facilitador, porque hay muy poca gente radicada en el lugar, era generar los espacios de interacción que pudieran aportar a ello. Hoy día, en forma virtual, no es difícil, pero surgió la idea de convenios de hermanamientos de ciudades, con ciudades que fueran suplementarias y complementarias. Y en dos grandes trazos uno puede decir, bueno, el convenio se te viene a la cabeza con Trelew y con Comodoro, clásico, porque una gran provisión de servicios y recursos humanos y tecnológicos y comerciales y logísticos se pueden sacar de acá, y un gran mercado interno de valía, de plusvalía, de alta plusvalía,
sería Comodoro, que tiene un alto poder adquisitivo, mucho más poder adquisitivo que el de Trelew en este momento, que es más grande también en cantidad, cuantitativamente, y el rendimiento sería muy superior. Todo esto tenía que estar sujeto al menor costo fijo posible de realización, porque evidentemente el recurso de economía de la fuerza era uno de los prerequisitos para los equipos técnicos se rompan la cabeza, porque si no es fácil, con plata cualquiera hace. Así que a partir de ahí surgieron ideas que nos llevaron a ver que al aspecto productivo el acople más importante para suministrarle permanente inversión y rentabilidad era el turismo. Claro, cuando se tira a la mesa el turismo en 28 de julio, pero el turismo rural, el turismo, ¿qué turismo? No, el turismo temático, el turismo que se va a generar en base a una planificación de distintos proyectos y de obras a construir que no están pero aprovechando las fortalezas y las oportunidades que da el lugar y la región y los demás emprendimientos que ya están en ejecución. Así que a partir de ahí es interesantísimo cómo se va abriendo toda una gama de nubes en el mapa mental que se van encadenando uno contra otro. En estas cuestiones del turismo se entrelazan las culturales propiamente dichas y las deportivas, que son actividades temáticas que se pueden agregar, que pueden tener continuidad o permanencia o no, que pueden tener intermitencia en el desarrollo. Y después están las que sí o sí requieren una presencia in situ, como por ejemplo el armar su propia biodiesel, la inversión eólica y solar para todas estas nuevas formaciones y construcciones que se van a hacer, el tema del agua autoportante y autopotable de pequeña escala para los emprendimientos que se van a hacer, y todo esto está sustentado no en ideas sueltas y disparatadas, sino en ejemplos sacados de distintas partes del mundo, que si bien están todos dispersos y disgregados en el mundo, todas estas ideas empiezan a plasmarse y a tirarse en una sola hoja. A partir de ahí se planteó que la corriente que utilizamos normalmente, 220 volt, está perfecta, es económica todavía en el lugar, pero que muchas de las cuestiones se iban a planear y planificar en 12 y 9 volts para aprovechar la energía totalmente gratuita o casi gratuita, que tiene que ver con el biodiesel, que tiene que ver con la eólica y que tiene que ver con la solar. Entonces esto ya empezó a tomar determinadas características. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué le está faltando? Por acá, bueno, ahí se van agregando entonces proyectos de lombricultura. Usted me dirá, ¿y para qué la lombricultura? A gran escala, primero es económico, porque económico de acceso, porque es una cuestión, una fórmula, una ecuación de tiempo, más que de inversión inicial, porque se reproduce bastante rápido si uno hace los trabajos bien. Nosotros esto sí tenemos un proyecto experimental acá que lo podemos certificar. Pero la lombricultura tiene un doble propósito, no solamente la regeneración de tierra orgánica, que la proporción es de un balde de tierra por cada, 9 baldes de tierra por uno de humus conseguido con el lombricompuesto. Pero esto era fundamentalmente para preservar los aspectos más urticantes del cambio climático, de la ecología y de la integración amigable con el medio ambiente, porque reduce las emanaciones de gas que van a producir la acumulación de ganado, las distintas plantaciones que se pueden hacer, el mayor uso de tractores, en fin, toda la gama de cuestiones que están detalladas, que se van a detallar y también es como proveedora para las cabañas y aras. Ustedes me dirán, ¿por qué cabañas? Porque ahí el tema es cualificar en cantidad, minimizar, cualificar la rentabilidad y minimizar. Una cabaña en cuestiones de valor equivale a 10, 15, 20 y hasta 30
veces una explotación ordinaria, o sea, es un concepto de decir, bueno, acá, ¿qué se va a hacer? Que va entroncado con el polo tecnológico agroganadero, ¿no? Acá se va a tratar de reubicar 4 o 5 tipos de cabañas de mejoramiento genético, donde vengan, los que vengan a trabajar en eso sean equipos técnicos de INTA, equipos técnicos del SENASA, equipos técnicos de las universidades donde se estudia genética, biólogos, ingenieros agrónomos, en fin. Entonces esas cabañas, más las quintas orgánicas, pueden ir armándose en un paquete que también tenga el costado turístico de exhibición y conocimiento por parte del público en los paseos, o sea, todos los emprendimientos hechos con ya la advertencia de puertas abiertas a un paseo turístico en 3 días a la semana, con visitas guiadas, como se está implementando en muchas partes del mundo con los viñedos, con distintos tipos de explotaciones, donde la entrada turística es un agregado y es un elemento de promoción y también de comercialización, de introducción a la comercialización. Todo esto entroncado en una reciprocidad de un convenio que pudiéramos tener desde este proyecto, de este plan matriz, de este plan trienal, hacia el resto del valle, donde se puede hablar entonces de la hostelería agroganadera, con los feedlot, con el consumo y provisión de alimentos balanceados y con la generación de trabajo, haciendo útil, rentable y generando empleo en pequeñas chacras de pocas dimensiones que por sus características de justamente de pocas hectáreas no dan para una explotación intensiva en el agro ni en la ganadería, porque no dan la economía de escala. Pero sí, y ya van a ver algunas fotografías que vamos a subir de muchos, nosotros tenemos acá en Treorqui un ejemplo de cómo en 15 hectáreas se puede tener una muy buena cantidad de terneros de engorde, pero además eso se puede hacer con razas ovinas ya previamente consorciadas, con criadores consorciados, se puede hacer con carne de vaca y un montón de cosas más que ya las vamos a ir explicando más adelante. Porque además el concepto de hostelería agroganadera lo que tiene de bueno es que el propietario, el ganadero, sigue siendo el dueño siempre del animal hasta que se comercializa. Y el resto de los factores intervinientes se van acomodando en la cadena de valor, pero también no generan impuestos en los pasos, en los eslabones intermedios. Es decir, que generan un solo impuesto cuando se vende el animal y a cada uno le toca la cuota aparte. Y todos trabajan y se genera un montón de empleo que el ganadero de otra manera tendría que llevarlo a hacerlo por su propia cuenta, costeándose empleos fijos, un montón de cosas. Este sistema de consorcios, cooperativas de trabajo y de integrar microemprendimientos consorciados a una parte, a una porción del servicio que es lograr el engorde desde el destete del animal hasta que llega en la balanza de ir al matadero, es todo un tema para desarrollar. Por supuesto que a medida que se van tirando este tipo de cosas van surgiendo otras burbujas, otras nubes en el plan mental y dicen, bueno, hay que repensar entonces las cortinas forestales ambientales en la distribución y arquitectura de los potreros, de las dimensiones, de los cuadros. Hay un muy buen mapa de suelos también de INTA que ayuda mucho a eso. Y inmediatamente dice, bueno, cortinas forestales ambientales de primera magnitud, que son árboles de gran porte, altura, que tienen la función de crear un microclima, y una segunda cortina de frutales de doble propósito. Frutales de doble propósito que en realidad son de triple propósito, porque el doble propósito primario es que la producción vaya a pequeños emprendimientos de dulces y jugos y licores que se hacen en el lugar. Y el tercer propósito sería la visita turística, ¿no? Donde, digamos, hasta se le permite al turista arrancar, no sé, una pera, una ciruela del árbol y comérsela. Entonces, cortinas forestales ambientales y cortinas de frutales de doble o triple propósito. Y eso nos lleva a una nueva nube del mapa mental, que son los invernáculos especializados, para generar variedades, para ir adelantando tiempo, para ir adaptando ejemplares al lugar y a la zona. Y esto incluye también un programa de vivero integral,
Y esto, que así como yo se lo voy diciendo, la mayor parte de las inversiones son en recursos humanos y en tiempo, y en tercer lugar, de inversión económica. Para todo el programa que vamos desarrollando, la idea es potenciar la visión que se convierta un polo tecnológico agroganadero especializado, que tenga directamente que ver con el trabajo o con la suma de talentos. Por eso nosotros decimos INTA, SENASA, la ENET, la técnica ENET y un montón de universidades que pueden aportar. Que tenga que ver el polo tecnológico agroganadero a generar creativamente mejoras en mecanización, en robotización informática y en gestiones en red a través de internet en lo que es administrativo, comercial y publicitario y propagandístico. Les repito, un polo tecnológico específico para el proyecto que tenga que ver con las mejoras de mecanización, con toda la inventiva que se pueda agregar a la mejor mecanización de los procesos, a la robotización informática de muchas de las cuestiones de cosas, como por ejemplo, por darles una idea que se tiró en la mesa, sensores para avisar de granizo o para avisar de lluvia o lo que fuera, que inmediatamente accionan o activan o manejan los equipos de riego tanto por goteo como por... Y todo el aspecto que es muy importante, el tercer aspecto, la gestión en red de la parte administrativa, impositiva, por supuesto, de la legal, y de la parte comercial y de la parte de difusión propagandística y publicitaria de todo el complejo, porque esto tiene que salir de la burbuja hacia el mundo, hacia afuera. Entonces, todo esto, así como se va tirando en el mapa mental, van saliendo distintas redes de conexión, como si fuera un mapa neuronal, donde se van colocando determinadas cosas. Desde el punto de vista del turismo, ¿qué había que localizar? Bueno, habría que localizar un espacio y una urbanización, no tan grande, pero sí tiene que estar, que vaya destinada a las posadas gastronómicas. Porque si estamos pensando en llevar 300 o 400 o bueno, cualquier cifra, la que sea, 10, 20, 50 por día, por semana o por mes, hay que pensar en un lugar donde van a almorzar o donde van a cenar o donde van a merendar, y por supuesto atraer los inversores para que un turista pueda pensar en un 28 de julio de 48 horas o de 72 horas en los loft en alquiler. ¿Por qué le pusimos loft en alquiler y no cabaña o no un hotel? Porque los costos fijos son diferentes, porque además los loft en alquiler podrían tener un montón, desde el punto de vista que después podemos diferenciar, de atractivo totalmente diferente. Primero, que es una nueva forma de abordar un paisaje turístico rural y ambiental para el tipo que ya va predispuesto a que se va a integrar en lo que les voy a contar ahora. Desde ese asiento de posadas gastronómicas y de loft en alquiler, que cada uno tiene distintos inversores y cada uno se gana su platita. Hay jubilados que pueden invertir en un loft porque no es tan caro tampoco. Justamente toda la proyección de planos y de elementos constructivos pasa a otra nube, que es la arquitectura inteligente y la urbanización amigable del lugar. Y esto deriva en otras actividades que también son generadoras de empleo, de atractivo, que son estas burbujas de ciclismo, ciclismo turístico, de cabalgatas turísticas, de caminatas turísticas y los safaris fotográficos, estimulados con concursos para atraer a los fotógrafos de naturaleza y a los fotógrafos de paisaje y ambientalistas. Eso se puede incentivar con concursos anuales o 2 concursos por año, desde los entes turísticos, desde el mismo municipio, de manera tal de que todo el público que también atraemos es amigable entre sí. No hay depredadores, no hay un tipo con una escopeta que venga a bajar un coso. Hay un tipo con una cámara fotográfica que va a sacar a un granjero trabajando la tierra, o va a sacar una abeja en una flor. A esto se le tienen que agregar estructura o infraestructura para llenar el tiempo del turista que se va a alojar. En esas segundas burbujas, y para hacer con buena plata, pero que además sean súper interesantes, se puede recrear un laberinto vegetal, 1 o 2 laberintos de distintos formatos hechos con ligustrina,
un laberinto o sendero artístico mural que se hace con paredones, pequeños paredones que reemplazan en este caso al ligustro, pero son todo en base a murales hechos por los chicos de las escuelas de artes plásticas o por artistas que quieran dejar plasmado en el lugar para todos los turistas que vienen a visitar sus artes muralistas o plásticas, y si es posible un anfiteatro ecológico musical donde se puedan con el conocimiento pico de la gente que va a ir recrear pequeños conciertos, pequeñas presentaciones musicales que estén complementando todas las demás actividades deportivas, de entretenimiento y culturales que se van haciendo. Ahí ya estamos hablando de montones de actores que van surgiendo de estos convenios de hermanamiento con ciudades. Es un trabajo súper interactivo que se puede hacer muy fácil y barato a través de internet, a través de estos mapas mismos. Todo esto tiene que tener un proyecto de fundraising, o sea, generado el plan de vida, de cómo queremos que se desarrolle la vida del 28 de julio como aldea del futuro. Y el plan de negocios que tiene que demostrar que además va a ser sostenible y rentable, de dónde van a salir los fondos o cómo se van a autogenerar los fondos en el fundraising, que es un equipo que trabaja específicamente en la procuración de fondos. Eso va entroncado directamente con la fábrica de ideas y con el banco de ideas. La fábrica de ideas son los equipos técnicos que están a full 100% al frente del plan trienal, y el banco de ideas es todo lo que se recibe, todo lo que recibimos de la gran cantidad de seguidores en internet dispersos por todo el mundo que han visto en sus giras, en sus ciudades inclusive, o en sus viajes, determinadas cosas que se pueden agregar o problemas que cómo los han solucionado en otros lugares que se pueden adaptar al tema. También surgió dentro de todo armar, y en base a todo esto, un kiosco de ideas digital para vender en Mercado Libre. Este kiosco de ideas digital para vender en Mercado Libre es tan generoso, tan abierto y tan interesante que puede incluir desde paquetes específicamente armados para una comunidad específica, como si fuera, por ejemplo, venderle un tour al colegio Carmen Arriola de Marín, que está en San Isidro o en Bécar, en Buenos Aires, hasta venderle música de los artistas locales, pues todo lo que hoy mediante la transacción digital se pueda formalizar. Y otra de las cuestiones del fundraising es el remate anual de startup. Ya en el plan trienal tiene que estar contemplado que todos los años se haga un remate de las mejores ideas para pequeños inversores que se animen a comprar esa idea para invertir en el plan trienal de la aldea del futuro. Esto es genial desde el punto de vista que una vez que se crea la atmósfera de qué clase de gente es la que está trabajando en este plan trienal y qué clase de gente es la que vive, qué quiere para su plan de vida y cuál es la misión y la visión que tienen de lo que se puede y lo que no se puede hacer, entonces a partir de eso cobran valor montones de ideas de gente que se quiere integrar, y esa gente puede estar acá en la zona o puede estar en el resto del país o puede estar en cualquier parte del mundo. Hay franceses que han ido a instalarse cerca del Hoyo con una posada a vivir porque es el proyecto de vida que les encantó. Todo este marketing turístico y de inversión tiene que estar justamente perfectamente determinado en lo que nosotros decimos un plan estratégico, que a su vez tiene programas y tiene proyectos. Esto se puede materializar a través de una ONG con formato de Agencia de Desarrollo Local Sustentable. ¿Por qué? Porque si se hace, vamos a hablar, a pensar, a soñar en voz alta, una Agencia de Desarrollo Local Sustentable de la aldea del futuro del 28 de julio, se puede bajar fondos directamente hasta del BID o de la cooperación internacional o de los ATN o de fundaciones internacionales que atienden programas importantes porque les interesa, o de la responsabilidad social empresaria de grandes empresas que les interese. Definir la misión y la visión, que es lo que estamos hablando, es sumamente interesante. Competir o autocompetir en los equipos técnicos de trabajo por una mejor calidad de vida y un mejor ingreso
por cápita, mejorar la calidad de vida y aumentar notablemente los ingresos por cápita de la población natural y nativa de 28 de julio debe estar incorporada en la misión y también en la visión. Ahí vamos ya hablando de cómo se pueden llegar a tener que trabajar 3 años por lo menos para desarrollar lo que en una tarde en Red Radar, en el banco de ideas, se tiró arriba de una mesa. Las ideas en sí no son de nadie y no valen nada o valen poco si no tienen después un segundo paso que sea la confección de un proyecto, la concesión de un plan de vida, la confección de un plan de negocios y la búsqueda de fondos de financiamiento y articulación para poder desarrollar. Así que esta pequeña charla de hoy tiene como único objeto desparramar entre todo el grupo que nos sigue en Facebook y en el blog y en Twitter la convocatoria a aquellos soñadores, aquellos profesionales, aquellos técnicos que sientan que es un proyecto en el que se pueden involucrar y al que les gustaría acompañar. Como dije en un principio de este podcast de Radio Cámara, esto no se trata ni de un emprendimiento ni de una propuesta, sino de un ejercicio mental que sí nos autoayuda, porque con esto no solo aprendemos, sino que ejercitamos y entrenamos a nuestro proceso creativo y no nos hace perder ni energía ni tiempo, nos hace generar mejores rendimientos y productividad. Y por eso tiene que ver con el proyecto de buen humor productivo que venimos desarrollando desde el 2011 en Coloreando Redes. Bueno, los voy a dejar en otros podcasts, les voy a ir tirando otras ideas. Hay ideas para Gaiman, ideas para el puerto de Rawson, ideas para Trelew, por supuesto. Bueno, para donde se les ocurra, surgen miles de ideas y se van ampliando en la medida que se van difundiendo, porque nuevos actores proponen nuevas cosas y todas tienen que pasar por el filtro de la discusión creadora e inteligente y negociadora de todos los conjuntos interdisciplinarios y por supuesto de los propios interesados, que son los dueños o nativos del lugar, de cada lugar. Nos vemos en el próximo podcast de Radio Radar.